Buenos días, ¿qué tal? Gracias, José Luis. Aquí estamos una mañana más, arrancando pues con el desayuno de cada día. Hay que arrancar con mucha energía y qué mejor que hacerlo pues con un café y media de aquellos de los que a ustedes les gusten. Ya les digo, aquí se prima por el aceite de oliva, que es nuestro oro líquido y que además es sano, sano, sano. Pero a aquel que le guste, oye, la margarina, el tulipán, el paté, pues también, no le vamos a decir que no. Nosotros nos gusta arrancar conociendo qué es lo que va a suceder a lo largo del día y qué mejor que saber qué tiempo nos espera de la mano de AEMET. Así que nos vamos derechos a conocer el tiempo que nos va a hacer en el día de hoy, tanto en Córdoba y en provincia, para saber si tenemos que tirar de paraguas, chubasqueros, manguita corta a mediodía, un poquito de manguita más entrada a la tarde. ¿Qué tiempo nos depara hoy? Buenos días, durante esta mañana se mantendrán algunas nubes medias y altas en la provincia de Córdoba y por la tarde la nubosidad irá a más. Acabaremos con un cielo nuboso y no se descarta algún chubasco aislado y ocasional en las sierras del norte de la provincia. Las temperaturas hoy subirán, esperamos máximas de 29 grados en Córdoba, Puente Genil y Palma del Río, 27 en Lucena, 26 en Pozo Blanco, 25 en Peñarroya, Pueblo Nuevo y 24 grados en Hinojosa y en Doña Mencía. El viento se mantendrá flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tomamos un café, después otro café. Pues ya después de conocer que el día va a seguir un poquito nubladito, eso para aquel que padezca de hueso o que padezca de migraña, sabemos que nos va a afectar un poquito más, pero nada, hay que tomárselo con calma, el otoño es así y ya también apetecía unos días un poquito más calmaditos, ¿verdad? Bueno, pues arrancamos nuestro desayuno, nuestro café y media, como bien ha dicho José Luis, con Francisco Mora, con Paco Mora, el presidente de FAPA Ágora, que es la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos, de Colegios Públicos. Francisco, buenos días, bienvenido. Creo que hemos cogido un buen momento para que vuestra presencia sea aquí en nuestra casa y para todo el público, porque nos permite hacer un balance de este primer mes prácticamente de curso que llevamos, de cómo ha arrancado, de cómo ha ido, y además porque recientemente han sido noticias que con el inicio del curso sigue habiendo campaña de bullying, sigue habiendo campaña de acoso escolar, porque parece en aumento ese tipo de percances en los centros, da igual que sean públicos que privados, en los centros en definitiva. Desde FAPA Ágora, desde la Asociación de Padres, ¿de qué manera podemos detectar algo de eso? ¿Qué estudios habéis hecho vosotros? ¿Qué nos podéis dar de datos que supongo que serán alarmantes y preocupantes para todos los padres? Bueno, primero hay que decir que tampoco son, cuando hay bullying o cuando hay acoso escolar, hay un protocolo que dictamina si es acoso o no es acoso. Entonces, bueno, puede haber cierta pelea entre iguales, entre niños, pero no es el acoso. Para que haya acoso escolar tiene que haber una continuidad en el tiempo hacia ese niño, hacia esa niña. Por tanto, no hay tanto acoso escolar como parece. Lo verdad que es muy mediático, hay que quitarlo totalmente del medio, pero no hay tanto como parece, porque además en Andalucía precisamente lleva mucho tiempo trabajando sobre la convivencia dentro de otros centros. Están prácticamente todos los centros, son escuelas espacios de paz, se trabaja la convivencia, aulas de convivencia, etcétera, etcétera, y hay un protocolo muy estricto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no hemos despertado en el inicio de curso con un par de casos muy preocupantes, muy llamativos, que hay que erradicarlos, y yo creo que lo mejor es que en el momento que nuestros hijos, nuestras hijas detectemos algo extraño en el comportamiento, y hablar con el tutor, con el jefe de estudios y decirle que algo está pasando con su hijo, porque ha cambiado la actitud que normalmente se hace. Se nota. Y a partir de ahí, pues seguramente se pondrá en marcha un protocolo dentro de los centros que existe para detectar si es verdad que existe esa falta de convivencia o ese acoso escolar dentro de nuestro centro educativo. Hay que quitarlo totalmente, es decir, que en un centro educativo que tiene que ser un centro donde todos los niños vivan bien, estén a gusto, no puede ocurrir esto, ¿no? Sabemos que hay ciertas edades en que las hormonas están un poco más revueltas y esa peleilla de gallos, ¿no? Es lo que
predomina lo que hace que salten este tipo de peleitas o de encuentros, de roces. Pero, como he dicho al principio, la pelea entre iguales son peleas. Son peleas, no llega a ser no acoso. llega a ser acoso. El acoso tiene que haber hacia un niño, ese acoso durante un tiempo, tiene que haber una continuidad en el tiempo, para que, tal igual que sea dentro del centro o fuera del centro. Es decir, por lo otro son peleas que hemos tenido todas, que todos hemos peleado, que nos hemos tirado incluso cuando eran más jóvenes, se les pegan con piedras, etcétera, etcétera. Una barbaridad, ¿no? Pero que eso no es acoso. El acoso tiene que haber continuidad y eso se detecta en los centros. Tienen que detectarlo, sobre todo el profesorado, que es el que tiene que estar atento. El profesorado tiene que estar en los recreos, tiene que estar en los pasillos, tienen su sitio donde estar y tiene que estar pendiente de lo que ocurre en los centros, del niño que está solo, del niño que se dirigen a él para meterse con él, insultarlo, y entonces rápidamente se detectan esos pequeños brotes y tienen que atajarlos radicalmente. Ha hablado de algo importante, y es que en Andalucía y en Córdoba yo lo he vivido y lo he visto. Es verdad que se tomó medida hace mucho tiempo de esas aulas de convivencia en la que no solo está el equipo parte de los profesores, sino que hay representantes de los padres y representantes de los alumnos que sirven de mediadores, ¿verdad?, en este tipo de conflictos. Creo que es una medida fantástica y que además se ven los diferentes puntos de vista y la preocupación desde el alumnado, los padres y los profesores, y se pone en común para mejorar la calidad del centro. Cierto, es decir que lo que ahora se está haciendo en muchas comunidades autónomas, ponen el acoso escolar, poniendo comisiones de convivencia, etcétera. Aquí llevamos ya años trabajando ese tipo de cosas. Años que pueden ser en torno a 16 o 17 años. Sí, es decir, que nosotros estamos hablando ya, pero ya lo que son las aulas de convivencia, donde los alumnos son alumnos mediadores, etcétera, lleva ya bastantes años. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando un niño, porque lo primero que detectan cuando un niño es acosado son incluso los mismos niños, los mismos alumnos, ¿no?, que se dan cuenta que hacia un alumno en especial hay algo, ¿no? Entonces, pues sí, hay alumnos mediadores y alumnos que trabajan la convivencia. Bueno, pues enseguida se lo dicen al tutor, se lo dicen al profesor que tenga que decirse, o a la persona que está encargada de la convivencia del centro, y eso pues se erradica o se quita. Hay muchas formas de hacerlo, es decir, pues se habla con los niños, se habla con los padres, se cambian de aula al niño, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya va dentro del protocolo de actuación del mismo centro y de una comisión de convivencia que está creada dentro del consejo escolar, en el que están, por supuesto, los padres, los profesores, niños, donde se trabaja esa convivencia especialmente y donde hay un caso, pues se habla y a ver cómo se puede solucionar. Quizás es importante que no olvidemos los padres que el colegio no es solo un centro donde llevamos, soltamos a nuestro hijo por la mañana, lo recogemos al mediodía y ya está, y allí no. Hay que tener un poco de comunicación con el centro, de participar en este caso y de conocer la estructura que tiene el centro para saber dónde podemos pedir ayuda o de qué manera podemos actuar que sea lo más beneficioso para que la convivencia de nuestro hijo en el centro, en todas esas horas, que son muchas las que pasan dentro del centro escolar, pues sea lo más favorable posible y que además no haya ningún problema de adaptación, si ha habido un cambio, si es una persona nueva o si se traslada de otro centro educativo, ¿verdad? De hecho, ahora a comienzo de curso y en este año en especial tenemos, por ejemplo, consejos escolares, donde las madres y los padres pueden presentarse a consejeros escolares. ¿Hay elecciones ahora? Hay elecciones ahora en noviembre. Yo animo a toda la familia a que se apunten y que se presenten a consejos escolares y que vayan a votar, porque ahí muchas veces se solucionan problemas también de convivencia dentro del centro. También hay otra figura que también hace 3-4 años que se puso en los centros educativos, sobre todo en los institutos, que es el delegado de madres y padres dentro de los centros educativos, que tiene una parte muy importante en el tema de convivencia. Entonces, bueno, esa madre o ese padre que es delegado del aula, que detectan otros padres, otras madres, cualquier tema de convivencia, se lo dicen a él, bueno, pues ya hay un lazo de unión entre tutor, padres y niños y se detecta rápidamente. Bueno, pues esa forma de participación, como tú decías, hace falta en los centros, porque cuanto más participe en la familia en el centro, mayor calidad
mayor calidad educativa tiene el centro, porque la familia y el profesorado tienen que ir con una sola idea, que es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan éxito educativo en el centro, no tan solo éxito académico, sino éxito educativo, porque va mucho más de lo que aprendan, sino tienen que saber comportarse, tienen que ser personas que convivan con los demás, tienen que ser personas democráticas, participativas, y eso se aprende en un centro, y eso tienen que educar tanto el profesorado como la familia, como el portero, como las personas de la limpieza, todos tienen que educar a nuestros hijos. Porque al fin y al cabo todos conviven en un mismo área de trabajo durante muchas horas al día y durante muchos días al año. Correcto, correcto. Francisco, son muchos años los que llevas de presidente de FAPA Ágora. Yo creo, no sé si será la 15, la 20, la 30 entrevista que yo te realizo, porque yo también llevo aquí unos pocos de años y hemos coincidido en varios programas. Sí. ¿Ha cambiado mucho la estructura de los centros, la forma de trabajo, la forma de los niños y las niñas acudir a los centros en los años que tú llevas como presidente, en estos inicios de curso? Que son muchos los que ya has vivido como presidente. Sí, he vivido mucho como presidente, lo que pasa es que he salido y he entrado de presidente, porque como los niños van creciendo, nosotros tenemos un principio, que es cuando los niños entran en el centro, en los centros educativos, y un fin, cuando los niños cumplen 18 años. Yo esta es la tercera vez que accedo a la presidencia, que voy a acabar este año también ya, y ya pues según que entrará alguien más en esa presidencia. Bueno, los centros han cambiado mucho, los centros sobre todo dentro de nuestros centros educativos, la participación de la familia ha cambiado una barbaridad, es decir, que nuestros centros están abiertos prácticamente todo el día a que las familias participen de alguna forma u otra dentro de ellos. Es decir, tenemos por la mañana el aula matinal, que eso antes ni se pensaba que lo podíamos tener, y se ha obtenido a base de reivindicación de la familia en educación. Tenemos un comedores escolares, actividades extraescolares, que eso era imposible, gratuidad de libros de texto, que eso prácticamente era impensable, es decir, que nuestros hijos no tuviesen que comprar los libros, era una utopía por parte de la familia, porque cada vez que llegaba septiembre nos gastábamos un dineral en que nuestros hijos tuviesen que ir a los centros educativos. Ahora estamos a coste cero, o sea, que la familia no tiene que gastar absolutamente nada en los centros. Yo creo que ha cambiado mucho, la forma incluso de la educación, cada vez hay más centros que cambia esa pedagogía que existía antes de memorística, cada vez hay más centros que hacen otro tipo de enseñanzas distintas, ¿no? Hay más autonomía de centro, debería existir todavía más autonomía de centro, es decir, que el centro decidiese cómo hacer ese currículum y cómo darlo a los niños y a las niñas. Pero bueno, poco a poco. Yo recuerdo a una mujer muy involucrada en educación que decía que la educación cambia, pero muy poco a poco. Es decir, que un paso en educación tarda mucho en darse, pero cuando se da tiene que ser un paso importante. Y yo creo que en Andalucía ese paso lo hemos dado, vamos poco a poco, pero está siendo importante. Han sido de las pocas comunidades autónomas que hemos tenido centros TIC con ordenadores para nuestras hijas, hemos dado un gran salto tecnológico. Es decir, hay centros educativos ya donde los libros no se llevan, es decir, donde utilizan el pen y pantallas digitales y no utilizan libros porque el currículum es distinto. Hay centros donde se les permite tener su propio currículum y que los profesores hagan el material didáctico para nuestros hijos y para nuestras hijas. Todo eso pues ha ido cambiando desde que yo entré, que hace 15 años... Vamos, que he quedado en el clavo, Desde que hace 15 años que mi hijo entró en infantil, es decir, que eso ha cambiado una barbaridad. La ESO desapareció sexto y octavo y se pasó a la ESO, que parecía que era una barbaridad que nuestros hijos de 11 años pasaran a un instituto. Bueno, pues se ha demostrado que les viene bien, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que tenemos que ir avanzando, sobre todo en un pacto educativo que hace falta. Es decir, que... El tema del bilingüismo en los centros, porque es otro paso más que se ha dado, que los colegios públicos hoy por hoy en su gran mayoría sean ya bilingües, es un paso grande que ha dado la educación, pero también ha generado cierta incertidumbre, ¿no?, por parte de los padres, ¿verdad? Sí, porque lo que he dicho antes, es decir, que hay que dar los pasos poco a poco. Entonces, ahora los centros son bilingües todos, si es bilingüe 100%, pero antes había un aula que era bilingüe y otra que no. Y sobre todo, pues bueno, había padres que dicen, bueno, ¿y por qué a mi hijo no le toca y a quién le toca? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Es decir, muchas veces los recursos no son los necesarios o que tuviésemos que tener en los centros y vamos poquito a poco. Pero bueno, ahí tenemos, es verdad, que tenemos centros bilingües y que nuestros hijos desde el
3 años están dando el segundo idioma, pero es que ahora tenemos un tercer idioma. Ahora este año, como novedad, tenemos en tercero y en quinto de primaria otro tercer idioma, que en este caso es francés. Bueno, pues son novedades que tenemos en nuestros centros, que muchas veces chocan, que a los padres dicen, mira que otra vez con otro idioma nuestros hijos. Bueno, pues es que es lo que van a tener nuestros hijos. Nuestros hijos viven en un mundo globalizado, en un mundo en el que nuestros hijos no van a trabajar en la mayoría al lado de su casa, sino que van a trabajar fuera, van a tener que aprender idiomas. Bueno, pues tendremos que ir dándole... En países cercanos como Francia, que está aquí a tiro de piedra prácticamente, se estudian 2 idiomas a partir de la primaria, por así decirlo. Además es que es la mejor época, digamos, el momento para que nuestros hijos empiecen a aprender otro idioma, es decir, que empiecen a escuchar por lo menos, porque en el caso de francés lo que es más que todo es escuchar, que vayan escuchando otro idioma distinto, ¿no? Para cuando llegue a secundaria y ya tenga que estudiarlo, bueno, pues ya lo tengan prácticamente aprendido, ¿no? Francisco, ¿cómo ha sido el inicio? Ahora que llevamos un mes prácticamente de curso, estamos a día 18 de octubre, el curso empezó el 11 de septiembre en algunos centros y demás. ¿Cómo podemos valorar este inicio de curso? Porque es verdad que ha habido otros años que sí se ha levantado más polémica, con el inicio de este año parece que ha sido un poco tranquilo, ¿no? Sí, la verdad que llevamos unos años que es tranquilo y entre otras cosas porque donde más problemas teníamos o existían en el curso era en los niños que entraban de 3 años al centro educativo. Llevamos unos años que prácticamente en torno al 95 o 96% de los niños que eligen un centro educativo entran en ese centro educativo. Por tanto, ahí es donde la polémica podía surgir, ya no surge, ¿no? Entonces ya hemos quitado mucho del medio. Otro que había eran las obras, y por desgracia, y digo por desgracia, con el tema económico, las obras se ampararon hace tiempo en los colegios, es decir, se hacen pequeñas reformillas, pero ya no se meten en esas obras potentes. Que implicaban pues las caracolas, las aulas portátiles y demás. Eso, ¿no? Es. Entonces hubo una época que era el plan OLA, etcétera, etcétera, que lo que se hacía era reformar todos los centros educativos y casi siempre, muchas veces, pues nos pillaba el toro y estaba a última hora terminándose el centro. Bueno, por desgracia, digo por desgracia porque hay que seguir continuando haciendo eso, pero bueno, esos recursos en obra pues se están utilizando en otro tipo de cosas. Es decir, que en Andalucía es cierto que se gasta menos dinero que antes en educación, porque se gasta menos dinero, bueno, pero hay que emplearlo en otras cosas. Esas obras se han parado en muchos casos, nada más que lo estrictamente necesario, pero estamos avanzando en otro tipo de cosas. Por tanto, en el tema, digamos, de polémico ahí ya no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, hemos comenzado un curso con más plazas de comedores escolares, que el año pasado es cierto que teníamos problemas, y seguimos teniéndolos, ¿no?, en comedores escolares. Tenemos más plazas de comedores escolares, tenemos más niños y más niñas dentro del aula matinal, seguimos manteniendo las actividades extraescolares, una gratuita por alumno. En fin, yo creo que vamos avanzando, y la gente también se está dando cuenta de que todo lo que está cayendo por ahí, en Andalucía lo estamos solventando de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que se conciencian de que esto hay que sacarlo entre todos, la educación hay que aportar todo, y bueno, y cuando vienen un poco vacas flacas, pues bueno, tendremos que aguantarnos, aunque sigamos reivindicando las cosas que hacen falta en otros centros, ¿no? En este caso, tú, según nos cuentas, abandonas este barco en este año, ¿no? De presidente. De presidente. ¿Qué va a significar para ti el cambio total ya de dejar la presidencia? Ya has vivido prácticamente todo el trayecto escolar de infantil, primaria de tu hijo, lo has vivido al frente de FAPAGORA y has promovido muchos cambios. Llega otra etapa, ¿también nos vamos a ir al instituto? ¿O? Sí, no, el instituto está uno de mis hijos, los dos están ya en el instituto, uno está haciendo un grado medio y la pequeña está ya en cuarto de eso. Bueno, yo de presidente, cuando salga de presidente, que serán las votaciones ahora a final de noviembre, pues seguiré en mi federación hasta que mi hija cumpla 18 años, que le quedan 3, seguiré siendo uno más de la Junta Directiva, trabajando lo que siempre he hecho en el bien de una educación de calidad, desde apoyando a la nueva presidenta o presidente que salga en esta convocatoria, y evidentemente haciendo una cosa que me gusta mucho, que es la formación de madres y padres en los centros educativos. Hasta ahora muchas veces el cargo te impedía hacer o llegar a los centros educativos, porque tenías que hacer otras cosas muchas más, digamos, por el cargo,
Pero bueno, ahora sí hay una cosa que me gusta, que es formar a las madres y padres en consejeros escolares. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es esa formación? Porque muchas veces nos llegan a casa la carta de escuela de padres, no sé cuánto, y no sabemos realmente lo que es y para qué sirve. ¿Qué es? Sí. Bueno, es una formación que va muy dirigida a la participación activa de las familias dentro de los centros educativos, ¿no? Sobre todo lo que son la participación dentro de los centros. Hay varias partes. Primero hay que tener un conocimiento de la estructura de lo que es la Consejería de Educación, cómo funciona, cuáles son los derechos que tenemos las madres y padres dentro del sistema educativo y cuáles son nuestras obligaciones. Claro, y para eso tienen, por un lado, que conocer el sistema educativo, cómo funciona. Una vez que se conocen los programas del sistema educativo, de qué forma los padres y las madres podemos participar en ese sistema educativo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos participar? Hay varias figuras, entre ellas las de consejeros escolares y delegados de madres y padres. Bueno, pues cogemos una de esas figuras, decimos, eres ya consejero escolar, y ahora, ¿cómo puedes participar dentro del consejo escolar? ¿Qué derecho tienes tú? Es verdad que ahora con la nueva ley de educación, con la LOMCE, el consejo escolar en sí no tiene potestad para nada. Es decir, lo único que puede hacer es informar o hacer al director de algo que el director pregunte, ¿no? Es decir, puede hacer, solamente queda como mero informativo de lo que el director quiera. El director en los centros, como está la ley puesta, es sota, caballo y rey. Bueno, esperemos que eso se quite, que eso se acabe, que la LOMCE desaparezca y que se haga una ley de educación donde la familia de verdad podamos participar. Pero aún así, todavía hay centros que mantenemos o que mantienen la participación activa de la familia. Entonces, en esos centros educativos, las familias pueden participar perfectamente de todo lo que se le puede ocurrir dentro de un centro. Es decir, pueden pedir explicaciones por qué suspenden los niños, qué tipo de material curricular se le va a dar a los niños para que estudien, qué libros se van a aprobar, cuáles son los presupuestos del centro. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación de tus hijos se puede hacer dentro de un centro. Pero para participar bien hay que saber cómo, y ahí es donde entra la federación. Ahí en esas escuelas de padres, en esa escuela de padres, ahí es donde se coge a los consejeros y consejeras escolares y se les dice, mira, ya soy consejero, bueno, pues ahora esto es lo que podéis hacer y de esta forma. Podéis preguntar esto y esto. Podéis llevar hasta este punto, más allá no, porque esto ya depende del claustro. Entonces, hay una buena participación, no se meten, digamos, en berenjenales que no deben de meterse, por tanto, hay mejor convivencia en el centro, y cuando hay una buena convivencia en el centro, las familias participan, ese centro evoluciona, como se dice, adecuadamente y promociona seguro. Bueno, pues importante ese dato, tenemos que ser más participativos de los centros educativos, y otra de las cosas que nos preocupa al inicio de los cursos y conforme va avanzando es el tema de la salud, y en este caso de la salud visual de nuestros hijos. Es muy importante que estemos pendientes, sobre todo en edades tempranas, y nosotros nos hemos marchado hasta Costasol Ópticos con Abel Rubia, que es nuestro óptico de cabecera, por así decirlo, y nos ha dado una serie de consejos que yo creo que pueden venir muy bien para detectar, en este caso, pues si nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema de visión, si nuestro hijo o nuestra hija se acerca demasiado, si necesita algún tipo de ayuda. Así que nos vamos a Costasol Ópticos con Abel Rubia para que nos dé esa serie de consejos. Buenas tardes, desde Costasol Óptica pues queremos hacer unas pequeñas recomendaciones para los niños a la hora de saber cuándo hay que poner o no gafas. Y lo primero que queremos decir, que queremos recomendar es cómo los padres, cómo los profesores, los maestros pueden detectar alguna anomalía en los niños. Lo principal síntoma que tienen los niños es o en visión lejana, que tienen tendencia a acercarse a la televisión, o sobre todo pueden intentar achinar los ojillos para poder ver mejor. Eso es un síntoma claro de miopía. Pero lo que más hoy día se da en los niños es el tema de la hipermetropía, que se puede detectar porque los niños cada vez tienen más problemas para enfrentarse a la lectura o para enfrentarse durante un determinado tiempo prolongado a hacer ejercicio de la tarea. Cuando los padres detecten
que el niño le cuesta mucho leer, que se cansa muy rápido de estudiar. Hay veces que siempre no es porque el niño es nervioso, porque el niño no le gusta estudiar, sino que hay un problema, una anomalía en la visión que hace que ese niño se canse antes de lo normal. Para eso lo que recomendamos es que no os dé pereza, que no le dé pereza a los padres que vengan a la óptica, que le hagamos un primer screening, que le hagamos una primera visión, que se puede hacer, que estamos aquí para ello, y si no, pues se le manda al oftalmólogo, que no tenemos ningún problema. ¿Cuándo hay que mandar al oftalmólogo? Nunca es tarde. Nunca es tarde que los oftalmólogos le hagan un análisis de fondos de ojo, si hay cualquier problema de estrabismo, eso sería lo ideal. Pero en principio desde las ópticas podemos hacer digamos lo que es el primer screening de la visión. También cosas que a nosotros nos preguntan mucho es si ahora las nuevas tecnologías afectan al tema de la visión. Pues miren, como todo, en exceso no es bueno. No es bueno que los niños están ahora todo el día con el móvil, del móvil a la tablet, de la tablet al ordenador. No es bueno porque creas una adicción, habitúa la vista a mirar de cerca y eso no es lo normal. Y lo que puede es crear una pequeña graduación que el niño en una vida normal no tendría. Entonces nosotros lo que sí podemos aconsejaros es seguir mínimo lo que llamamos desde la óptica, lo que es las reglas de higiene. ¿Qué es las reglas de higiene? Pues las reglas de higiene de la visión es que el niño tiene que, cuando se ponga a leer, si veis que los niños se acercan mucho para leer, para escribir, se acercan mucho de una posición que no es normal, pues se le aconseja que mínimo tienen que estar leyendo, estudiando, escribiendo a la distancia del codo, mínimo tienen que estar leyendo a la distancia del brazo del ordenador, y luego se le aconseja que cada cierto tiempo, 5 o 6 minutos, que estén en visión próxima, relajen la visión mirando al infinito a través de la ventana, pues 25 o 30 segundos. No es nunca aconsejable estudiar o estar haciendo algo de cerca más de 45 minutos, cada 45 minutos 5 o 10 minutos de descanso. En cuanto a más recomendaciones, pues lentillas, lentes de contacto. Me preguntan mucho los padres, ¿se le pueden poner ya lentes de contacto a mis niños? Pues miren, yo no las aconsejo menos de 6-7 años, los oftalmólogos nos dicen que a partir de los 11 o 12. El problema que tiene la lente de contacto es que tienen que tener una higiene y eso es fundamental. No es que te pones una gafa y si la tienes sucia y no ves bien. Pero el problema de la lente de contacto es que si la tienes sucia, estás creando en el ojo, puedes crear un problema en el ojo de infección. Entonces, mientras tengan una mínima higiene y mientras que los padres lo estén controlando, pues a partir de los 8, 9, 10 años no habría ningún problema. En cuanto a más cosas que decir de recomendaciones de Costa Sol Óptica, que no os dé pereza a los padres traer a los niños, que estamos aquí para eso, no solo estamos para vender gafas, estamos para recomendar, para ayudar, para aconsejar, y que los ópticos también sabemos educar a los niños para que tengan una mejor visión. Siempre creemos que el problema es de los niños y hay veces y cada vez más los problemas escolares están asociados a un problema de la visión de los niños. Y una detección rápida es fundamental porque hasta los 10-12 años los niños tienen lo que se llama la plasticidad cerebral, que hasta esa edad podemos modificar esa visión mediante la modificación cerebral del cerebro, porque no siempre pensamos que vemos con los ojos y los ojos simplemente son antenas, con lo que vemos es con el cerebro, y hasta esa edad pues lo podemos modificar. El tema sobre todo de lo que es el ojo vago o ambliopía, que es cuando se le pone un parche a un niño. Si eso no lo detectamos a partir de los 12 años, cuesta mucho más que si lo detectamos en edades tempranas entre 6, 7, 8 años. ¿Cómo lo detectamos? Trayéndolo a la óptica.
Muchísimas gracias, Abel, por tus consejos. Importante tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica. Sobre todo hay que visitar a los chicos si queremos directamente al oftalmólogo, pero ese primer paso se lo tenemos al lado. Si vemos algún problemilla que cierra, que achina los ojitos, todo lo que nos ha dicho Abel, oye, pues nuestro óptico de al lado de casa, de confianza, nos llegamos, lo vemos, mira, creo que el niño tiene algún problemilla, le hacemos esa primera valoración y si no, pues ya derivamos al oftalmólogo, pero una visión es importantísima a la hora de la lectura, sobre todo en el inicio, cuando están empezando a aprender a leer. Francisco, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros y que nos des esas lecciones y sobre todo nos pongamos con los pies en el suelo del trato que debemos de tener con nuestros centros escolares, porque hay que implicarse en la educación de nuestros hijos. Por supuesto, yo muchas gracias, cada vez que me llamáis aquí estoy, sea no sea presidente. Pero aquí estoy, yo creo que la educación tenemos que meternos todos, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas es una buena educación y tenemos que involucrarnos todos, desde cualquier paisano que vaya andando por la calle hasta el padre y la madre que tiene esos niños en edad escolar. Bueno, pues con esto nos vamos a marchar y como cada mañana nos marchamos despidiendo con música, hoy hemos elegido un tema, pues ya que está el día nublado, vamos a ponerle un poquito de sonrisa a la vida y a coger energía y nos vamos con El Arrebato y con ese hoy va a ser un día grande. Hay que pensar en positivo y nos vamos pensando que hoy va a ser un día grande. Hasta mañana a las 10 de la mañana.